Hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Por supuesto, mi gratitud infinita a la revista Derecho, Debates y Personas, que siempre le abre a Fabio Umar Abogados las puertas de tan prestigiosa publicación para exponer ideas, generar debates, en fin, para que nos calentemos todos intelectualmente con estos temas. Ustedes saben desde hace mucho tiempo, y así lo he mostrado en las diferentes videocharlas y en las diferentes conferencias y textos y a quienes me han tenido de profesor, que una de mis pasiones, mis inclinaciones más fuertes es el derecho penal económico. Por supuesto, no desconozco que el derecho penal, todo él es fascinante, los delitos contra la vida, contra la formación e integridad sexuales, contra la administración pública, todos tienen algo muy interesante, pero el derecho penal económico a mí personalmente me cautiva, lo he venido estudiando desde hace muchísimos años, mis estudios han estado enfocados básicamente en el derecho económico en general. Eso me lleva a plantearles para el tema de hoy, el debate de hoy, que por supuesto se enriquezca con los comentarios que ustedes tan amable y generosamente siempre nos envían, sobre un tema de absoluta pertinencia y de moda. Yo creo que no hay un curso, no hay un diplomado, no hay una especialización, una maestría en la que no se toque el famoso compliance, el famoso cumplimiento, las normas de cumplimiento. Y en particular sobre la administración de riesgos y los esquemas de administración de riesgos. Dicho lo contrario, ¿qué debe tener un programa de cumplimiento para adecuarse a los estándares más exigentes que se espera que tengan las compañías, en particular las compañías medianas y grandes? Este es un tema que suscita las más enconadas disparidades de los debates. Hay personas, por supuesto, muy respetuosas del debate, pero que dicen sin ningún problema que eso no es derecho penal, que eso es derecho comercial, que eso es derecho administrativo eventualmente. Otros creemos que es derecho penal aplicado al interior de la empresa, que tiene, por supuesto, unas particularidades distintas a otras subcategorías del derecho penal. Pero como fuera, quisiera plantearles hoy cuáles son los elementos mínimos, la estructura más básica que debe tener un programa de cumplimiento, un programa de compliance, como se le conoce en inglés, qué debe abordar, cómo debe prepararse un programa de cumplimiento y, por supuesto, esto no está limitado de ninguna manera a una industria en particular, puede aplicarse a cualquier industria. Miremos brevemente el asunto. Los programas de cumplimiento, y esto ya lo habíamos hablado tal vez en alguna oportunidad, surgen como una especie de adelantamiento de las barreras o de las líneas o de los estándares del derecho penal. Yo he sido crítico de la existencia de los programas de cumplimiento. He considerado, y así lo he dicho, que la existencia de programas de cumplimiento realmente lo que significa y lo que quiere decir es que el Estado no ha podido dar de una manera seria y decidida la lucha contra la criminalidad y le trasladó a los particulares, sobre texto de la colaboración y del apoyo que debe prestarse al Estado, trasladó a los particulares el combate contra la criminalidad, lo que de alguna manera obliga a los particulares a crear una cantidad de estructuras, de cargos, de procedimientos al interior de la compañía, para ayudar, entre comillas, en esta lucha contra la criminalidad. Lo habíamos hablado alguna vez hace mucho tiempo. El origen de esto es el lavado de activos. El lavado de activos era como la figura, digamos, que se quería combatir. Y esto estaba en su momento, los programas de cumplimiento, CIPLAS se llamaban en aquel entonces, un sistema integrado de prevención de lavado de activos. Estaba circunscrito a la actividad financiera, particularmente a los bancos. Con los años se fue trasladando a otra serie de industrias, fue ensanchándose en sus capacidades los programas de cumplimiento. Pasamos después al SARLAFT, al SAGRILAFT, y hoy hablamos en términos genéricos de programas de transparencia y cumplimiento al interior de las empresas. El 11 de septiembre, bueno, recién lo conmemoramos, el 11 de septiembre las Torres Gemelas marcan un hito muy importante en la lucha contra la criminalidad corporativa. Eso lo vamos probablemente a ver más adelante. Haciendo caso omiso de la historia, pues que por supuesto estoy dando un barniz, el tema es el siguiente.
¿Estamos obligados a tener un programa de cumplimiento? La respuesta es sí. Las regulaciones, y por regulaciones digo, resoluciones de la Superintendencia de Sociedades, obligan a, y no solo de sociedades también, pero digamos particularmente de la Superintendencia de Sociedades, obligan a tener un programa de cumplimiento para personas jurídicas que correspondan o que tengan unos requisitos, digamos el tamaño o el número de activos, en fin. No es pues que cualquier persona, empresa unipersonal de esas pequeñitas que presta servicios esté obligada. Seguramente allá llegaremos, seguramente allá llegaremos. Pero por ahora, digamos que las empresas de mediano tamaño hacia arriba están obligadas a tener un programa de cumplimiento. Lo primero, ¿qué es un programa de cumplimiento? Es un conjunto de normas autoimpuestas, del mismo modo que los estatutos son un compromiso autoadquirido entre los socios. El programa de cumplimiento es autoimpuesto, de obligatorio cumplimiento para personas que integran esa corporación o esa empresa o esa sociedad. ¿Y quiénes la integran? Los socios, por supuesto los accionistas, los directores, los administradores, los empleados y los terceros vinculados, por ejemplo, proveedores o personas que se prestan o les prestan servicios a la sociedad. Entonces tenemos, primera nota distintiva, un conjunto de reglas autoimpuesta que debe acatar unos estándares mínimos que el Estado señala a través de diferentes normatividades, no solo las resoluciones de la Superintendencia, básicamente esas resoluciones, pero no exclusivamente. Algo de mete mano ahí en los estándares mínimos la Fiscalía General de la Nación a través de directivas. Puede meter, por ejemplo, la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ha venido muy tenuemente, pero ha venido tocando eso y todo eso hay que incorporarlo, por supuesto, ese cuerpo normativo interno. Hay dos modelos de aproximación a el cumplimiento al interior de una compañía. El primer modelo de cumplimiento es el de la convicción. Es un tanto poético, si se quiere. Es un modelo de cumplimiento que algunos podrán decir que es ingenuo. Yo creo que es un poco ingenuo, pero parte del supuesto que todas las personas vinculadas a la corporación, empleados, terceros, socios, de manera decidida, voluntaria y casi que entregando su vida a la corporación, van a atender los lineamientos que se han pactado en el programa de cumplimiento. Se llama de convicción porque están convencidos, íntimamente convencidos de que lo correcto, lo adecuado es acatar el programa de cumplimiento. Es un modelo que yo les confieso no se ve. Y si se ve, es en muy pequeñas corporaciones, digamos, que generalmente están vinculadas por lazos de íntima amistad o familiares con negocios pequeños. El segundo modelo o la segunda aproximación a la aplicación de los programas de cumplimiento es el modelo del panóptico. Ese modelo del panóptico lo que quiere decir es que, en efecto, tenemos un programa de cumplimiento y la forma de hacer cumplir, válgame la redundancia, el programa de cumplimiento es a través de una supervisión muy intensa que ejercen las personas encargadas de esa supervisión al interior de la compañía. Recordemos el famoso panóptico de Bentham, después Foucault nos habla del panóptico y es una torre que todo lo vigila, todo lo ve y nada se le escapa, una torre de vigilancia. Algo así sería el esquema que se plantea en la forma de aproximar llamada de panóptico. Es una forma en la que una o varias personas están supervisando permanentemente todas las actividades de las personas involucradas en la sociedad, de manera que son, si se me permite la expresión, los policías del comportamiento de cumplimiento. ¿Quiénes pueden estar ahí? ¿Quiénes ocupan ese papel? Por ejemplo, típicamente, el oficial de cumplimiento. El revisor fiscal, el revisor fiscal tiene algunas de esas potestades. Los administradores deben tener algunas de esas potestades.
Y en general, todas las personas que por su cargo, perfil y remuneración, se entiende que están en un deber y en una posibilidad de cuidar, de alentar el cumplimiento de esas obligaciones autoimpuestas en los manuales o en los formatos de cumplimiento. Insisto, dos aproximaciones, la voluntaria, diría yo, de muy poca aplicación, muy pocos casos, y la del panóptico, que es la que más utilizamos. Ahora bien, hablemos del cuerpo normativo, hablemos del programa de cumplimiento. ¿Cómo confeccionamos un programa de cumplimiento? Supongamos que nos contratan y nos dicen, mire, necesito que usted, atendiendo los lineamientos de la Superintendencia de Sociedades, o bien porque terceros en otros países me exigen a mí tener un programa de cumplimiento robusto, yo quiero que usted me diseñe un programa de cumplimiento. Entonces voy a dar como una especie de tips de lo que nosotros en la oficina creemos es lo más sensato, lo más certero, lo más útil al momento de crear un programa de cumplimiento. Primer tema, escogencia o determinación, determinación de la industria en la cual nosotros vamos a aplicar el programa de cumplimiento. Y esto es determinante por lo siguiente, no se les olvide nunca que un programa de cumplimiento es ante todo y por encima de cualquier cosa un sistema de administración de riesgos. Los riesgos no se previenen, los riesgos se administran. Del mismo modo que el 2 de octubre o el 4 de octubre de cada año, no recuerdo, hacemos un simulacro de evacuación aquí en Bogotá o en Colombia por si llega a haber un terremoto, Nosotros con los programas de cumplimiento lo que hacemos es determinar una serie de circunstancias que de ocurrir afectarían la compañía. Y eso está íntimamente, absolutamente ligado al tipo de industria que yo estoy intentando regular en el programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no puede ser lo mismo, por supuesto, no puede ser lo mismo. Un programa de cumplimiento para el sector exportador de flores, que tiene problemas de exportación de narcóticos, a la industria, por ejemplo, de transporte transcontinental, que además de ese problema podría tener el problema de trata de personas. No es lo mismo la confección de ropa, que tendría, por ejemplo, dificultades importantes en punto de riesgo en la utilización de menores de edad para la confección de ropa, a si yo lo que estoy vendiendo son joyas que me permitirían el lavado de activos. Entonces, la primera cosa, determinar con claridad el sector o la industria en la que yo estoy trabajando. Segundo, escribir, y por favor escríbanlo, uno normalmente le da pereza escribir a mano, pero escriban los riesgos que pueden ocurrir en ese sector. ¿Y dónde tomamos los riesgos? Del Código Penal. El Código Penal usted puede mirarlo, como clásicamente lo hemos visto, como un catálogo de penas y unas sanciones, o la aproximación moderna es como un conjunto de riesgos que, de suceder, ponen en cabeza del Estado la obligación de investigar e imponer una sanción. Entonces, cuando yo he escogido clara y precisamente el sector o la industria en la que estoy trabajando, luego de eso me voy al Código Penal y escojo cuáles son los delitos que con mayor ocurrencia podrían suceder al interior de esa corporación. Por ejemplo, cojamos el caso de las flores. En el caso de las flores, el gran riesgo es de narcóticos. Luego yo me voy a la parte de narcóticos del código y busco los delitos que tienen que ver de una u otra manera, directa o indirectamente, con los narcóticos. Estoy seguro, por ejemplo, que nadie se le ocurriría escoger el delito de traición a la patria o de sedición o de rebelión en el caso de la exportación de flores. Escribo esos delitos y determino cuáles son los verbos rectores de esos delitos, porque esos verbos rectores son, por lo menos inicialmente, las conductas que me pueden ocurrir y que me pueden maltratar a la compañía y obligar a activarme la administración de riesgos. Primero, vamos a determinar la actividad o la industria. Segundo, vamos a escoger los delitos que se aplican a esa industria con mayor posibilidad y habitualidad de ocurrencia. Tercero, vamos a determinar cuál sector o cuál frente es el que más se maltrataría.
A ver si me logro explicar. Ocurrido el riesgo, es decir, acaecido el riesgo para el que nos hemos estado preparando, las consecuencias de ese acaecimiento son de diversa índole. No necesariamente es una u otra, puede ser una y otra o muchas a la vez. Por ejemplo, el primer riesgo es el riesgo reputacional y es que ocurrido el riesgo, acaecido el riesgo para el que nos hemos ido preparando, de alguna manera el rumor de que la compañía que estamos representando ha acaecido, ha sufrido ese rumor se riegue entre competidores, autoridades y medios de comunicación. Esos son los tres frentes en los que debemos trabajar. Autoridades. No queremos un allanamiento de la fiscalía con todos los agentes del CTI o de la policía. Eso me va a causar malestar al interior de la compañía. No queremos que los competidores se enteren. Y por último, no queremos que los medios se enteren y nuestra empresa, nuestros clientes sean comidilla matutina en los programas radiales. Entonces, habremos de determinar cuáles de estos tres frentes en el riesgo reputacional es el que más nos importa cuidar. Y tenemos que generar mecanismos para minimizar el impacto de, una vez ocurrido el riesgo, se propague en el ámbito de la reputación. El segundo riesgo, el riesgo operativo. ¿Qué es el riesgo operativo? Es el riesgo que surge de la operación, de ahí su nombre, de la compañía y que, acaecido ese riesgo, puede de alguna manera afectar el desarrollo del objeto social. Volvamos al ejemplo de las flores. Supóngase que cogen un cargamento de narcóticos y como consecuencia de ello impiden que se siga exportando flores por parte de ese cliente. Ahí tenemos un riesgo que por supuesto es reputacional, pero que ahora afecta el cotidiano actuar de la compañía. Entonces el riesgo operativo es un riesgo que tenemos que estar vigilantes, tenemos que saberlo cuantificar y tenemos necesariamente que plasmarlo como uno de los riesgos más importantes. Tercero, el riesgo legal. El riesgo legal es, por supuesto, la posibilidad de que una vez acaecido el riesgo, las autoridades, y utilizo el plural porque no necesariamente es la autoridad de la Fiscalía y los jueces penales, las autoridades, el INVIMA, la DIAN, en fin, lleguen a las oficinas de nuestra compañía e inicien investigaciones que, hay que decirlo, a veces son brutales, son difíciles. Todos sabemos cómo opera la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio, las multas tan elevadas que pueden imponer, las sanciones a los representantes legales. En fin, entonces fíjese cómo tenemos cuando menos tres riesgos. ¿Hay más? Sí, hay muchos más riesgos. Pero estos tres riesgos son los mínimos que se debe tener en cuenta al momento de confeccionar un programa de cumplimiento. Luego de que he escogido los tres riesgos y los he desarrollado para el caso concreto, esto es, los tres riesgos, me estoy devolviendo, me voy hacia atrás, los tres riesgos, los delitos y sus verbos rectores y la industria, miro cuál es la mejor forma de mitigar o intentar llevar a cero el riesgo. Si me permiten, voy a poner un ejemplo con los temblores y los terremotos. Últimamente ha temblado muy duro. Siempre nos estamos preparando para un temblor. El temblor ocurrió. ¿Qué queremos ahí? Que habiendo ocurrido el temblor, los daños sean o cero o muy cercanos a cero, en particularmente tratándose de la vida de las personas. Los bienes al fin y al cabo se recuperan. Entonces me llevo esta lógica de los temblores y los terremotos a los programas de cumplimiento. No queremos nunca que un embarque de nuestro producto sea contaminado con cocaína. No queremos nunca que en nuestros barcos o aviones haya trata de personas y así sucesivamente. Pero en caso de que eso ocurra, ¿cuál es el riesgo que para nosotros es el más importante de todos? Alguien dirá el riesgo reputacional, otros dirán el riesgo legal, otros podrán decir el riesgo operativo o cualquier otro de los riesgos que hay, que insisto hay más. Hay que escoger el riesgo al que yo le voy a dar 100 sobre 100 porque ese riesgo es el que yo necesariamente voy a salir a defender con mi vida si es necesario. Voy a poner todos mis recursos, los mejores abogados, las mejores personas encargadas del manejo de crisis y prensa, a que defiendan ese riesgo e intenten llevar a cero o lo más bajo que se pueda el cimbronazo, el temblor de ese riesgo, la ocurrencia de ese riesgo, que las grietas o no se vean o no ocurran. Para finalizar,
tengo que escoger si ese riesgo que sucedió yo lo había previsto o no lo había previsto. Si yo lo había previsto y ocurrió, tengo que ver por qué ocurrió un riesgo que yo había previsto y no fui capaz de administrarlo a tiempo y adecuadamente. Si no lo había previsto, tengo que devolverme al inicio del programa de cumplimiento y complementar el programa de cumplimiento con este nuevo riesgo porque ya acaeció. Voy a poner un ejemplo con la pandemia. Hasta hace 5 años, a nadie se le ocurría, en sano juicio, en un contrato, escribir que con ocasión de una pandemia el contrato iba a suceder tales o estos efectos, o que se iba a suspender, o que se iba a pagar a nadie. ¿Por qué? Porque la pandemia era una anécdota que había pasado hace 100 años o no sé qué. Hoy en día todos los contratos incluyen cláusulas pandemia porque ya no sucedió una vez. Ya no sucedió. Y al sucedernos una vez, ya todos somos conscientes que es un riesgo que puede ocurrir. Trasladado al sistema de riesgos, a los programas de cumplimiento. Ocurrido un riesgo, yo tengo que ver si lo había previsto y sucedió o si no lo había previsto y sucedió. Si no lo había previsto, que es lo que estamos analizando, si no lo había previsto, inmediatamente tengo que devolverme en todo mi programa de cumplimiento, incluir ese riesgo como un potencial riesgo, es decir, ese delito, en últimas, o esa infracción, yo hablo de delitos, pero realmente deberíamos hablar de infracciones, y ahí entonces volver a confeccionar, volver a correr, volver a escribir todo el programa de cumplimiento porque hubo un episodio que yo no fui capaz de prever y que ahora debo necesariamente incluir en mi programa de cumplimiento. Recapitulando, escogencia de la industria o el sector, determinación de los delitos, hablemos mejor de las infracciones. Me parece que la expresión delitos puede quedar un poco corta, de las infracciones. Yo recomiendo hacerlo con los delitos porque son los más graves, pero reconozco que hay otras infracciones. Infracciones de tipo administrativo, tipo comercial. Escogencia luego de los 3 focos más importantes: riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo operativo. Determinación y cuantificación de cuál de esos 3 riesgos es el más importante y determinación de, una vez acaecidos, cómo los voy a poder solucionar o solventar. Eso todo debe quedar por escrito. Y no solo debe quedar por escrito al interior de la compañía, sino que debe ser puesto en conocimiento de todas las personas que participan en las actividades diarias de la compañía. Todas, de una manera comprensible, sencilla, un lenguaje fácil. No es entregarle a todo el mundo un mamotreto de 90 páginas y vaya y léaselo. No, carteleras, a los oficiales de cumplimiento, a los revisores, y generar lo que se conoce hoy en el mundo como un ambiente de cumplimiento. Es decir, que todo el mundo sepa que hay unas reglas básicas mínimas que cumplir y que si no las cumplimos vamos a tener unas consecuencias. Bueno, ahí les dejo planteadas estas ideas. Por supuesto, el debate siempre más que bienvenido. Ustedes enriquecen muchísimo el debate, los comentarios que nos hacen en Twitter, por YouTube. A veces me escriben a mi celular y yo, por supuesto, el más emocionado de poder entrar en un debate con ustedes. Un abrazo y espero que esto les sirva. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.